Entonces, justamente hoy nos toca revisar tanto las oraciones completivas que funcionan como objeto directo, por eso acá en la lista dice igual a objeto directo, igual a objeto directo, igual a objeto directo, pero las introducidas por nexo, que son los nexos que estuvimos marcando en amarillo. Aquí no sé por qué se me fue en medio del nexo, justamente. Esta ya creo que la hicimos. Creo que no, pero bueno, si no la volvemos a hacer. Entonces, tengo estas. Y las 70 y tantas, Selvia, ¿no? De complementos circunstanciales, que estaban justamente también marcadas, las vimos la vez pasada, bueno, estuvimos marcando estos nexos la vez pasada, marcadas en amarillo también. Entonces, estaremos saltando de las objeto directo a las complementos circunstancial en esta sesión, lo poquito que alcancemos a ver. Y se queda pendiente, yo creo que para estas sesiones a las que los convocaré, a ver si gustan unirse, puede ser que se unan Fer, bueno, algunos compañeros, miren, ahí de ella se fue de nuevo, algunos compañeros tres compañeros de la generación anterior, sí, antepasada, a ustedes, a ver si tienen también oportunidad entonces ya les estaré comentando con qué material nos reuniremos, pero a mí me gustaría sobre todo que ustedes se integraran a este curso, porque ahí yo vería con mayor detenimiento esto que marqué aquí en color amarillo, la construcción de ablativo absoluto, que es muy importante, y la construcción de gerundio en caso ablativo. Y las condicionales de imperativo, de subjuntivo y de indicativo. Les digo que hoy, bueno, y aquí las construcciones de gerundio, todas las de gerundio y gerundivo que tengo acá. Entonces, en la sesión de hoy quiero ver que saltemos de todas las, bueno, que saltemos de las completivas introducidas por nexo, completivas de objeto directo, a las circunstanciales introducidas por nexo, ¿no? De esto se trata. Entonces, ya como les encargué en las sesiones anteriores, ya trabajaron un poco con el vocabulario que no conocen, y entonces vamos a empezar. Ahora, recuerden que cuando nosotros tenemos oraciones introducidas por estos nexos, ya repasamos aquí, la variedad de estos nexos dependen del tipo de verbo, recuerden. Entonces, por eso es que nosotros tenemos también nuestra lista de la tipología verbal. Entonces, aquí de nuevo hablamos de verbos afectivos, verbos de voluntad, verbos de temor, bien, verbos de impedimento, de temor, impedimento y de temor, ¿no? Generalmente afectivos, temor e impedimento. Y para eso recurrimos a nuestra lista. Pero también del verbo justamente es del que va a depender un poco cómo traducir el nexo que está en amarillo. Por ejemplo, aquí en la primera, me alegro y decimos el verbo principal que es gaudeo. Aquí tengo el verbo principal, me alegro, pero nosotros aquí si aquí dice que se traduce como que, quote, porque de hecho les hablé de que era la conjunción que se utiliza o que pasa más bien al romance, al español directamente como que. Aquí no voy a decir me alegro que, sino me alegra que, o en todo caso, me alegro de que, ¿no? En todo caso. Entonces, nosotros vamos a tener esta cuestión acá, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría, Fer? Ya considerando que a partir del nexo, a partir de este momento, por ejemplo, a partir de este quod, vales, tengo mi construcción subordinada. O sea, esto es lo que me alegra, ¿no? Me alegro de que o me alegra que.
Entonces, ¿cómo quedaría esta traducción, Fer? Sería, me alegra que estés bien. Que estés bien, me alegra que estés bien. Y lo mismo con la segunda. Puede ir en indicativo o en subjuntivo. Me alegra que estés bien, ¿no? Tengo las dos posibilidades. Entonces, es lo que va a completar a mi objeto directo. No, mi objeto directo no. Es lo que va a completar a mi verbo principal como si fuera un objeto directo. Entonces, las dos con verbos afectivos introducidas por pod, me alegra que estés. Luego, Elvia, querida. Vamos, Elvia. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la oración principal en la siguiente oración? Ahora voy con los introducidos por perdón, en los que, bueno, introducidos por ut, como se ve acá, que dependen de verbos de voluntad. Aquí, ¿cuál sería el verbo de voluntad? En la primera, Elvia. Estamos en la de bolo ut. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Bolo. 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 Bolo es mi verbo principal. Bien. Y a partir del ut, siempre, entonces voy a tener mi oración completiva. Entonces, cada que tengo el nexo, fíjense muy bien, el verbo puede ir o en indicativo, o en subjuntivo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo traduzco esta oración, Elvia? Bolo ut venias. Quiero que vengas. Que vengas. Quiero que vengas. Muy bien, Elvia. Es igual en el español. A partir del que vengas es la que está completando al verbo como si fuera un objeto directo. ¿Qué quiero? Que vengas. Bien. Ahora, la siguiente oración. ¿Cuál es el verbo, Miguel, en la siguiente oración? Creo que Miguel sí cambió de dispositivo, a ver si funciona su... Ya encendiste tu micro. Persuasit. Persuasit. Entonces, pensemos en el significado del verbo persuasit. ¿Qué significa, Miguel? Persuadir. Persuadir. Entonces decimos, fíjate cómo este verbo persuadir jala o requiere de una preposición al español. Persuadir de algo, ¿no? Persuadir de. Entonces, ¿de qué se persuade? Porque aquí el sujeto pues está sobreentendido, Miguel, digamos, está implícito más bien, no está de manera explícita. Porque kiwitati, ¿qué función tiene, Miguel? De objeto indirecto. De objeto indirecto. Aquí está una i. Generalmente podemos, sobre todo en la tercera declinación, identificar la terminación del dativo con la forma i. Entonces, aquí diría, ¿y en qué tiempo está persuasir? Que es del verbo persuado, persuadere, persuasi. ¿En qué tiempo está, Miguel? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Persuadió. ¿Persuadió? ¿A quién persuadió? Al ciudadano. A la ciudad o a los ciudadanos, en todo caso, como colectivo. Ya. A la ciudad. A la ciudad, como conjunto de ciudadanos. Entonces, si quieres traducirlo como ciudadanos, está muy bien. Persuadió a los ciudadanos de que, fíjate cómo el mismo, con el mismo significado, fíjense bien, Fer, fíjense bien, Elvia, a ver ahí de si sirve, el mismo significado del verbo persuado va a indicarme de qué manera necesariamente tengo que traducir el ut. Persuadió a los ciudadanos de qué. ¿De qué, Miguel? O sea, aquí empieza mi objeto directo. ¿De qué los persuadió? De que salieran. De que salieran. ¿De dónde? Y lo mismo voy a tener que es salir de. Salir de.
Entonces salieran de finibuseis. Finibus, que es como es como los límites de la ciudad. Los límites, territorios, límites, quizá frontera, Miguel. Pues que salieran de su ciudad, ¿no? De su ciudad Bueno, no o de sé. sus territorios, si quieres. De sus territorios. De sus territorios. Muy bien. Muy bien. Ahora, Fer, de nuevo. Siguiente oración. Metuo utamicus salus redeat. Ahora con verbos de temor. ¿Cuál es el verbo de temor? Que va a requerir complementarse con una completiva de ut. Es metuo. Metuo. A partir del ut, tengo mi oración objeto directo. Entonces, ¿cómo traduces, Fer, el metuo? Como temo. Temo, y entonces aquí digo, temo que, aquí sí digo, temo que, ¿qué es lo que temo? Redeat. Pero fíjate bien, aquí la cuestión es que cuando depende de un verbo de ut, ese ut se va a traducir como que no, aunque no tenga un non, o sea, no necesariamente aquí tiene que decir Fer, ut non, pero ya se traduce el ut como que no, ¿sale? Entonces nada más tener en cuenta esto. Por lo tanto, aquí temo que quién, que quién no. Amicus salus. Amicus, que el amicus, temo que el amigo, redeat, non redeat. Que no vuelva. Que no vuelva, no vuelva ¿cómo? Ay, hubo un error. ¿Saludable o con saludable? Salus, ajá, muy bien. Salus, está muy bien. No vuelva sano, saludable, salvo. Muy bien. Esto tiene su origen, porque luego la pregunta es, ¿y por qué aquí con verbos de temor? ¿Por qué aquí la completiva ut se traduce como que no? Aquí voy a poner un que no. Tengo, pero dependiendo de verbos de temor, ¿eh? ¿Por qué? Porque se consideran como dos oraciones independientes, como si dijera la primera, tengo miedo, y la segunda, independiente de metuo, que dijera, como una oración de deseo, y que dijera, a partir del ut, que el amigo vuelva sano. Tengo miedo, como dos oraciones yuxtapuestas. Tengo miedo que el amigo, deseo, como si fuera de deseo que el amigo vuelva sano. Entonces, cuando se unen, cuando se relacionan, hay que traducir, según ese sentido, la completiva ut como un que no. ¿Vale? Bien. Voy a dejar aquí esta traducción. Creo que ya tradujimos la de quominus. Recuérdenme, Miguel, no sé si esta, porque la tengo marcada, ¿sí la tradujimos la vez pasada o no? Creo que sí. No la recuerdo. No, entonces, a ver, Miguel, te toca. ¿Cómo quedaría? Ándale, ¿para qué me metí en esto? ¿Para ¿no? qué hablo, verdad? ¿Para qué hablé? Ajá. ¿Cuál es ahora con verbos de impedimento? Ajá. El verbo el verbo principal es impediebat. Impediebat. ¿Cuál es el sujeto? Nihil. Nihil. Bien, está bien. Generalmente cuando una H la tienes entre doble I, Miguel, puede tener una pronunciación aspirada. Nihil. ¿No? Entonces, nada impedía, ya te ayudé con este sentido, es muy directo, muy claro, nada impedía, y nada impedía que, ¿qué? Que vinieran. Que viniera. Nada impedía que viniera.
con verbos de impedimento, introducidas por, entonces, por quominus. ¿Vale? Déjenme ir un poquito a las subordinadas circunstanciales, ¿vale? Vamos ahora a las circunstanciales. Perdón, Sí, perdón. Elvia. ¿Qué diferencia hay con la que sigue? Bueno, ya vi que la diferencia entre quorum Es lo mismo. La que sigue es que queda exactamente igual. Queda exactamente igual, Elvia. Ah, ok. Queda exactamente igual, Elvia, querida. Ok. Igualita, Gracias. igualita. Nada más que aquí sobre todo por el nihil sobre todo por el no. En todo caso, como nada impedía o no impedía, ¿no? Y cuando el queen, o sea, casi tiene la misma construcción el quominus que el queen, pero imagínate que aquí hubiera habido otro sujeto que hubiera dicho, dominus impediabat, ¿no? El señor impedía, ¿no? No, fíjate que tiene lo mismo, con negación. Son exactamente igual, Elvia. Dependientes de verbos. Es que estoy pensando, fíjate, en que fuera, déjame ver la etimología del quominus y del queen, que sea como contracción. Pero aquí en este nihil es en donde, actúa como si fuera un non, un adverbio de negación. Entonces, en la oración principal hay una negación, como no impedía, nada impedía, ¿no? Aquí como si fuera un impersonal. ¿Qué es lo que nada impedía? Lo que nada impedía era que viniera. Tiene la misma construcción. Introducidas por quominus o por queen, siempre y cuando se trate de dependientes de verbos de impedimento con negación en esa oración principal. Entonces sí queda igual. Ok, ¿Sí? gracias. Qué bueno que lo dijiste, porque así ya tenemos la traducción tenemos ya esta traducción libre, ¿no? Está bien, Elvia. Ahí está. Aun cuando tengo todavía unas 3, quiero que traduzcamos ahora, que nos vayamos a la traducción, les decía, de las circunstanciales. Déjenme verlas acá. Y empiezo con las de lugar. Vamos a traducir una de lugar, una de tiempo, aunque de tiempo tengo varias acá. Vamos a traducir una de causa y vamos a traducir una de condición y una de finalidad, antes de volver a las completivas, ¿vale? Entonces, empiezo. A ver, Elvia, con la de lugar. Vámonos con la de lugar. Déjame. Aquí tengo el munícipes. Ay, espérame, Elvia. Quiero que se vea completa la oración. Entonces, dice acá, Elvia, que están introducidas por ubi, que significa dónde, y el verbo está en indicativo. Entonces, ahí mismo tú te das cuenta que ahora esas oraciones van a actuar, pero van a actuar como ¿qué? Como complemento circunstancial. Por lo tanto, es muy fácil identificarlas a partir de su nexo. ¿Sí, Elvia? O sea, léeme la pura oración circunstancial. Solamente léeme la oración circunstancial. ¿Cuál sería? Municipes sunt. No, la pura oración circunstancial, nada más la circunstancial. O sea, si tú empiezas con muniquipe sunt, muniquipe sunt es la principal, solo la circunstancial, a partir del... ubi ipsi domicilium sua voluntate. Eso, tú leerás. Allá tengo. Entonces, todo esto actúa como ¿qué? Va a actuar como un complemento circunstancial. Circunstancial. Déjame ponerlo con un color más oscuro. Ahí está, como un complemento circunstancial. Por lo tanto, mi oración principal, pues se entiende sin necesidad de lo que está entre corchetes, porque acuérdate que las circunstancias son complementos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice mi oración principal? ¿Cuál es el verbo? Recuerden que esa es la clave, ¿no? El verbo, ¿cuál es? Sunt. Sunt. Entonces, ¿quién es sunt? Necesito el sujeto.
Muniquipes. Bien. Ajá. Entonces, ¿cómo traduzco muniquipi? Ah, bueno, ¿y qué tipo de oración es? Al tener verbo sunt. Es un presente indicativo. Ah, sí, está muy bien, Elvia. Nada más dime qué tipo de, si es un presente indicativo, pero es el verbo ser. Por lo tanto, el verbo ser forma qué tipo de oraciones. ¿Te acuerdas? Ay, la verdad. No, la verdad no me acuerdo. Oraciones con verbo ser. ¿Cuáles son? Hay 3 tipos de oraciones, Elvia. 3 tipos de oraciones importantes. ¿Cuáles son? ¿Las recuerdas, Miguel? Según el verbo. Oraciones qué y qué, Miguel. Perdón. No te preocupes. Transitivas, intransitivas y copulativas. Transitivas, intransitivas y copulativas, Elvia. ¿Esta cuál sería? Ya. Entonces es una copulativa. Esto, copulativa. Está muy bien, Elvia. Por el verbo en cuanto a sus accidentes, si está en presente indicativo, pero ahora por su significado es un verbo copulativo que requiere 2 nominativos. Uno el sujeto, que son los municipios, ya tengo acá. Ajá. Sí. Bien. Bien. Y otro es el predicado nominal, lo que se está predicando de esos municipios. Ajá. ¿Cuál es el predicado nominal aquí, Elvia? Liberty. Liberty. Entonces tengo como sujeto y tengo como predicado nominal. Aquí fíjate cómo fíjate bien, Fer, Miguel, fíjense bien, Aide, a ver si te sirve un poquito lo que vamos diciendo. Aquí no está funcionando el et como conjunción, porque no une a 2 palabras que desempeñen la misma función sintáctica. Porque antes tengo un liberty que dijimos que ¿qué función sintáctica tiene, Elvia? Liberty. Un predicado nominal. Y in eo loco, ¿qué función tiene? Por la preposición. Pues también es un complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Entonces, cuando pasa esto, quiere decir que el et va a tener el significado de adverbio, significa también. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo traduzco? Municipes sunt liberti et in eo loco. Como las localidades o municipios. Son los habitantes de los municipios, por eso decimos los municipios. Entonces, ¿sí? Los habitantes, ¿quedaría así? Pues los si quieres, aunque técnicamente se les llama municipios. Ok. Entonces, los municipios son libres en su... No. Son libres en... Fíjate, el diccionario dice, vecino de un municipio, pero también le dan el significado de concejal, ya quedé igual, ¿no? Entonces, más bien sí como vecinos de un municipio, ¿no? Entonces, municipios. Los municipios son, y aquí viene otra denominación un poco técnica también, libertos, o sea, son los que adquieren su libertad. Son libertad. Son libertos. ¿Y dónde son libertos? Son libertos también in eo loco. También en su... son libres también en su localidad o en su lugar, dice ahí in eo. En su lugar. En ese lugar. Eo. ¿De dónde viene eo, Miguel? ¿Te acuerdas lo que te dejé estudiar, Miguel?
De is. Ajá, de is, ea, if, ¿no? Entonces aquí actúa como si fuera un pronombre demostrativo en ese lugar. ¿Mm? Son municipios en ese lugar, ¿no? No son libertos en ese lugar. ¿Mm? Y dice, ubi ipsi domicilium sua voluntate tulerunt. Ahora, quiero que me digas cuál es en esta oración. Ya quedó la oración principal, ¿no? Entonces la voy a escribir acá. Los municipios también son libertos en ese lugar. Y ahora dice, ¿dónde? Ahí empieza mi oración subordinada. En ese lugar, ubi, ¿dónde? Ahora voy a traducir a partir del ipsi y voy a decir ipsi, donde ellos, bien, Ajá. donde ellos ahora te vas al, siempre, ya que tienes el sujeto que es ipsi, ajá, me voy al tulerunt. Ajá. Ajá, que es el verbo. Sí, ¿no? muy bien. Que donde ellos tomaron. Más bien, no. ¿No? ¿Algún significado para, es el verbo fero? Tomaron, si quieres. Es que lo encontré como tomar. ¿Y cómo lo encontraste en el diccionario? ¿Cómo lo enunciaron? Como tomar. No, entonces, en latín. En latín, Elvia. Ay, no me acuerdo. Bueno, lo busqué. A ver, así yo como les recomiendo, yo les recomiendo que cuando ustedes busquen un verbo, sobre todo porque este es un verbo irregular, ¿no? Cuando ustedes busquen un verbo, siempre se fijen, porque puede ser una raíz irregular. Esta es la raíz irregular. La raíz de perfecto es tuli, pero tiene una raíz de presente, y ese verbo tulerunt, que sería tul, la raíz, voy a separarlo con un guioncito, tiene como verbo en presente, ¿cuál? ¿No lo tienes, Miguel? ¿El presente? No. ¿Tú, Fer? No, creo que no lo anoté. A ver, entonces, vamos a buscarlo en el diccionario. Entonces dice tulerunt. Tul, nos vamos a tul. ¿Ah? Ahí se... Búsquenlo ustedes también. Quiero que vean cómo el diccionario los va a redireccionar, ahora decimos, más bien a direccionar, ¿no? Está mal empleado nuestro verbo, no nos regañes, Miguel. ¿Ah? Entonces, fíjense muy bien, entonces acá tengo tuli, tuli, y dice perfecto, ¿de qué verbo? De fero. De fero. Entonces me tengo que ir al verbo fero, ¿no? Ya ni quiero buscarlo con el programa porque ya ven que luego se traba esto. Me voy a fero. Para que vean cómo es un verbo irregular, fíjense muy bien, ¿eh? Pero como el diccionario sí nos ayuda. ¿No? Entonces me voy a fero. Acá está. La primera, en la anterior, aquí está. Fero, raíz de presente. Tuli, raíz de perfecto. Y latum, raíz de supino. Por lo tanto, este es un verbo que se enuncia como, me lo voy a traer ahorita para acá. Se enuncia, pero tengo el presente. Y acá dice que es un verbo de la tercera. Entonces hace fers y el infinitivo es ferre, ¿no? Pero, fers, fer. Luego, déjenme ver. Acá. El perfecto. El perfecto es tuli, pero, fers, ferre, tuli. Y el supino, aquí me lo está diciendo el diccionario, es latum.
Tiene tres raíces distintas. Tres raíces distintas. Per, tuli y latum. Y significa, ¿qué significa? Por eso te decía, está medio raro que lo traduzcas como tomaron. Fíjate bien, Elvia. Ajá. Fíjate. Puede tener, ¿qué significados? Déjame. Ya me fui a la página anterior. Bueno, desea manifestar. Ajá. Aquí está. Llevar. Ese es el primer significado, llevar. Después puede ser mostrar, manifestar, pero fíjate cómo estos significados están entre paréntesis. Entonces yo lo que te recomiendo es que primero te quedes con los significados que están dentro de los paréntesis. ¿Sí, Elvia? Entonces, por ejemplo, llevar. ¿Por qué aquí te da este significado? Porque es el sentido de proese ferum. Entonces ahí sí significa mostrar o manifestar. ¿Ya te fijaste? Ya te Sí, la construcción. Entonces quédate con lo que está fuera del paréntesis. Entonces tengo llevar y después nos vamos a el siguiente significado. Ajá. Me voy al siguiente significado, aquí está llevar, me voy al siguiente fuera del paréntesis y tengo llevar a, casi lo mismo, ofrecer, presentar, cambios, y que estos tres más o menos tienen el mismo sentido. Bueno, no, aquí ya te ponen doble raya. Doble raya cuando hay un cambio semántico, ¿no? Entonces, ofrecer, presentar. En la milicia significa hacer avanzar. Me quedo con lo que está fuera de los paréntesis, cambio, doble raya. Entonces dice llevarse, robar. En un sentido poético, voy a tener acá que en un sentido poético, dice, que significa destruir. Ajá. Entonces tengo acá destruir, soportar, sufrir, tolerar, aceptar. Está entre paréntesis. Me voy hasta la doble raya. Ganar, lograr. ¿Ah? Doble raya, presentar. Ajá, bien. Ahora, presentar, quizá este sentido más en el derecho, porque dice acá legem o rogationem, un proyecto de ley, ¿no? Pero también significa, déjame ponerlo todo completo. Fíjate cómo tiene varios significados, ¿no, Elvia? También significa ganar, lograr, dar, bueno, ya me fui hasta acá, dar, producir, divulgar, anunciar, decir, ensalzar, arrastrar, llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a elegir esto? ¿Cómo voy a elegir el significado que va a tener el verbo aquí si tienen un montón de sentidos? Pues lo voy a elegir, Elvia, conforme al objeto directo, ¿no? Entonces dice acá, lo tengo aquí como, dice domicilium, donde ellos, sí puede ser, ellos mismos que llevaron, si quieres tú, llevaron su voluntad. No, su voluntad no, fíjate, voy a borrar esto. No. ¿Cuál es el objeto directo? Domicilium. Domicilium, entonces su domicilio, donde ellos mismos, ¿qué? Donde ellos mismos llevaron. ¿Qué llevaron? Su domicilio. Exactamente, yo me cambio a un lugar y llevo mi domicilio, llevo mi residencia. Entonces puedo traducirlo en este sentido como establecer. ¿Ya te fijaste? Llevaron y establecen. ¿Por qué? Por el significado del domicilium. Los municipios, en cuanto concejales, ya nos dirá Fer, en cuanto a que habitantes de un municipio se establecen en un lugar y ahí mismo en ese lugar establecen ¿qué? Llevan su domicilio. Su domicilio. En ese lugar donde establecen su domicilio. Establecieron. Porque está con la raíz de perfecto. Establecieron su domicilio. Entonces, domicilium tiene función de ¿qué?
De objeto directo. Muy bien. Ipsi es el sujeto. Bien. Ujú. Y ahora fíjate en la forma de sua voluntate. Fíjate cómo las dos palabras terminan, Elvia, ay, no, aquí ya la regué. Las dos palabras terminan en vocal, sua Sí. y voluntate, A y E. Por lo tanto, ¿qué función sintáctica tienen? ¿En qué caso están? Están en ablativo. Por lo tanto, ¿qué función sintáctica tienen? Ay, a ver. El ablativo es el caso de qué función. De un adjetivo verbal. No, no, no. El acusativo es qué función, perdón, el ablativo, ¿qué El función te da? ablativo. El ablativo, ¿qué función te da? El nominativo es sujeto. Sí. El acusativo es objeto directo. El ablativo. Un objeto indirecto. No. El objeto indirecto. No, es circunstancial. Un circunstancial. Ajá. Eso sí, un circunstancial. Entonces, establecieron ok. que su domicilio Su y dice domicilio. sua voluntate. Sua Ya. voluntate. ¿Cómo quedaría esa Sí, circunstancia? sí. Dale un sentido causal. ¿Cómo traduces una causa? ¿Con qué preposición? Pues puede ser in, bueno, pueden ser en. No, 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 en español. Si tú hablas de una Ajá. causa, ¿qué preposición utilizamos para introducir la causa? Por, para. Por. No, para es finalidad. Por. Okay, establecieron su domicilio. ¿Por qué? Sua voluntate. Por su voluntad. Por su voluntad. O por su voluntad, ya está. Ya está. Sí. Vamos a la siguiente. Muy bien. Sí. Ay, bueno, perdón, es que hasta ahorita aprendí cómo debo buscar en el diccionario. Debo qué bueno. sacarle lustre a mi ignorancia. Bien. No, no te preocupes. Que lo busqué en el diccionario y como no encontré tal cual la traducción, entonces me fui a otro diccionario y entonces en ese diccionario encontré la palabra, lo encontré traducido como tomaron. Sí, sí. Bueno, ustedes recuerden que pero las palabras, hasta ahorita, cuando ustedes ya tienen un texto, recuerden que esas palabras ya están en una función específica o si son verbos, en un tiempo específico. Entonces, procuren buscar no esas palabras tal cual, porque si no, no las van a encontrar, porque están ya modificadas y están o declinadas o conjugadas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, Elvia? Lo que tienen que hacer es buscar las raíces. Eso es importante, identificar la raíz. Por ejemplo, en la siguiente oración, ¿cuál sería la raíz de cada palabra? Ut, no hay problema, porque ut es el nexo justamente que estamos buscando. Ut, que aquí significa cuándo. Aquí ubi significa dónde, ¿no? Aquí ese es lo primero que buscamos. El nexo. Entonces, ahora el siguiente ejemplo empieza con un ubi. Ubi. Perdón, empieza con un ut, empieza con un cuando. Con esa circunstancia empieza el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la raíz que tengo que buscar para la palabra cubitum? ¿Cuál sería la raíz, Elvia? Cubit. Es muy probable que sí encuentres cubitum, o puedes encontrar cubitus, dependiendo
Ajá. Ajá. Dependiendo la declinación. dependiendo caso. el género, más bien, el género. Si fuera neutro o si fuera masculino, ¿no? Cubitum o cubitus. Pero tú busca cubit. Ya si el diccionario te da la forma de us o de bueno, eso ya es un extra. Pero sabes que viene de cubit. Incluso puedes encontrar un verbo, también ahí mismo te da el verbo cúbito, pero ustedes busquen por raíces. Por ejemplo, ¿cuál sería la raíz que buscarías para la siguiente palabra? Dices. Fíjense, No, dice. disques. Es todo eso. Disques. Disques. Eso quiere decir que, y el diccionario aquí te va, te va a dar sí te va a dar esta forma, como está aquí, sí te la va a dar. ¿Por qué? Porque justamente está en la primera persona. Es como pensar en tuli, que les hablé para el verbo tulerunt, que aquí puse una i. En tulerunt, aquí puse una i, fíjate muy bien. Aquí puse tuli. ¿Ah? Entonces, aquí mismo, sí, esta i separa la desinencia de la primera persona con la raíz, que es disques. Entonces, el diccionario te va a dar disquesi, pero te va a remitir al verbo disquedo. Por lo tanto, tú vas a saber que el verbo disquesi está en perfecto. Ajá. Ajá. Bien. Sí, entonces, gracias. Así, de esta forma, sobre todo raíces. Ahora, sí. Entonces, a ver, Fer, ¿me ayudas, Fer, con el análisis? ¿Cuál sería entonces mi oración principal en este ejemplo, Fer? Sería ut cubitum discesi. No puede ser el principal, la oración principal. Sería entonces mesomnus complexus est. Muy bien. Esta sería tu oración subordinada. ¿Por qué? Porque es la que está introducida por ut, ¿verdad? Entonces, mesomnus complexus est. Muy bien. Bien. ¿Cuál es entonces aquí la cuestión, lo que se queda pendiente, en suspenso, es la oración subordinada. La oración subordinada temporal. Cuando pasó algo, y ahora sí viene mi oración principal, todavía no sabemos qué pasó acá, ¿no? Pero cuando sucedió algo, ¿qué? Somnus complexus est me. Entonces, sujeto de esta oración. ¿El verbo cuál sería, Fer? Est. Est. Ahora, muy bien. El verbo es est. ¿Estás de acuerdo, Miguel, que el verbo es est? Ay, no sé. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Es demasiado, no me voy a presionar con esto. Es demasiado, si quieren, demasiado exagerado, que a media hora de que terminen mis clases de este curso les esté recordando esto. Pero no importa, porque los voy a seguir invitando a otras sesiones. Fíjense muy bien. Cuando ustedes vean el verbo ser, acuérdate, Elvia, que ya dijimos que pensamos en una oración copulativa. Por eso aquí arriba tengo una oración copulativa. Pero fíjense que antes del verbo sunt, bueno, puede estar antes o después, tengo en este caso nombres. Aquí tengo un sustantivo, muníquipes, y aquí tengo un adjetivo. Sí, un adjetivo. Libertos, que también puede ser libertos, más bien, más que libres, libertos. Entonces tengo dos sustantivos. Pero muchas veces ustedes pueden tener antes, preferentemente va antes, aunque en los latines decadentes va después, un participio perfecto. Esto es un participio perfecto, ¿vale? Ese es un participio perfecto. Entonces me voy a mi acordeón de verbos, el de las rayas rojas, y quiero que se fijen acá en los perfectos. Quedamos que el perfecto era la columna de en medio, pero ahora me voy a la del supino,
a la de los perfectos, pero de la voz pasiva. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a ser esas construcciones? Pues esas construcciones van a incluir ¿qué? Un participio perfecto en caso nominativo, lo voy a subrayar acá con 2 líneas. Estos los voy a subrayar, los voy a estar subrayando aquí con doble línea. ¿Ah? Aquí tengo que poner así. ¿Vale? Aquí dice, aquí está la abreviatura, participio perfecto en nominativo. Fíjense bien. Son los que terminan en tustatum, amatus, amata, amatum, pero también pueden terminar en sus, sa, sum. Tustatum o sus, sa, sum. Si no los recuerdan, ese participio perfecto está aquí arriba, dice participio perfecto. Pues tiene la terminación de un us, a, en singular y ae, a en plural. ¿Por qué digo tus o sus? Porque requieren raíz de supino. Y recuerden que la raíz de supino termina o en T, aquí está, o en S. Ahora, ¿qué pasa en este texto, en nuestro textito que tenemos acá? Que aquí esta terminación, esta X incluye la S. Entonces aquí tengo una terminación de sus, sasum, ¿no? Entonces, siempre que ustedes se encuentren, déjenme ver. Bien. El verbo ser. Bien. El verbo ser unido o antes o después, acompañado, voy a decir así. Ahorita te vas a dar cuenta, Miguel, por la palabra que voy a utilizar, te vas a dar cuenta de qué se trata. Siempre que ustedes se encuentren el verbo ser, que el verbo ser auxilia a un participio perfecto, tus, tatum o sus, sasum, acá estoy subrayando esto, sumus provecti, ajá. A ver. Siempre que tengan verbo ser, cuando haya verbo ser. ¿Bien? ¿No? Estoy en la búsqueda del verbo ser en cada oración, por ejemplo aquí de nuevo, y fíjense cómo, no, porque el participio termina en, sí, aquí sí, morior, mortus. Aquí debe ser, oigan, corríjanlo ahí en en el textito, la oración que empezaba con plato, decía mortus con W, debe tener una sola, mortus est. Fíjense cómo aquí hay verbo ser, pero tiene antes un participio terminado en tustatum o susasum. Aquí no, fíjense como el verbo ser no tiene antes ni un tustatum ni un susasum. Aquí también tienen verbo ser, pero de nuevo no tiene participio perfecto. Bien. Estoy en la búsqueda del verbo ser. Fíjense, por ejemplo, aquí, sit. Y antes si hay un tustatum. Entonces, aquí voy a tener esta construcción. Entonces, esta construcción. Bien, sumus. Entonces es complexus est. Sumus provecti, que podría quedar al revés, provecti sumus. Bien. Siguiente construcción. Mortus est. Ahí está. Siguiente construcción. Datum sit. Bien.
Siguiente construcción, vamos a ver si hay algún otro verbo ser. Aquí no, miren, porque no tiene un tustatum. Este no es un participio, este es un sustantivo que significa poeta. Y se acabó. Bien. Siguiente construcción, déjenme ver, verbo ser, aquí tampoco, porque antes tiene un gerundio. Aquí tengo la ND de gerundio. Acá tampoco, sí, acá sí. Fíjense muy bien, porque tengo un estimata. Tustatum. Fíjense bien, ¿eh? Acá de nuevo tengo verbo ser, pero no tengo antes un participio perfecto. Sunt, pero antes no hay ningún participio perfecto. Entonces, ¿cómo le llamo a esa construcción en la que identifico el verbo ser, pero ese verbo ser como auxiliar, o sea que auxilia a un verbo, aquí sí, suspicio, suspici, suspicere, suspici, este suspicatus, más bien este es adjetivo. Este es adjetivo. Podría confundirse con un tustatum. Déjenme ver. Suspicatus. Eso es lo que quería que ustedes trabajaran con el vocabulario. Suspicor, suspicare. Suspica. Suspensus, no. Suspicatio. Suspexi, suspectum. Suspicio. Suscito, suspicio. Suspexi, suspectum. Suspicor, suspicari, suspicari, suspicatus sum. Sí, aquí sí. Suspicatus sum. Es del verbo suspicor, que significa sospechar. Este sí. Ese sí. Entonces aquí sí es sospechó. Fue sospechado. No, sospechó porque es deponente. Suspicatus est. Ahí sí. Siguiente. Donde haya verbo ser. Es. Pero no está aquí como auxiliar. Sum. Verbo ser. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando veamos un verbo ser en una oración, porque el verbo ser puede indicarme que se trata efectivamente de ese verbo, del verbo ser, o que funciona como auxiliar, ¿ah?, de un participio perfecto. ¿Cómo voy a identificar si se trata de un auxiliar? Porque tiene la forma, acuérdense, de participio perfecto. Tustatum o sus sa sum. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta en esto que acabo de explicar. Fer, Miguel. Entonces aquí lo voy a subrayar completo, fíjense. Cuando es una forma perfecto pasivo. Complexus est. Sumus provecti. Mortus Entonces, est. Sí, ¿cómo Miguel, se sí. traduce? Como si fuera participio, fíjate, se traduce como participio perfecto de la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, aquí se apoderó, abrazó. Aquí dice abrazó. Somnus complexus abrazó. ¿Ya te fijaste? Porque puede ser abrazó. ¿Te acuerdas que dijimos, Miguel, que en latín muchos verbos, aunque tienen forma pasiva, se traducen en forma activa? ¿Por qué? Porque son verbos que implican, son verbos, se les llama verbos deponentes. Forma pasiva, pero significado activo. Ahora, ¿por qué ocurre eso con los verbos? Porque son verbos que implican no abrazar a alguien, sino tener la posibilidad o la capacidad. Verbos, habíamos dicho facultativos, quizá, ¿no?
Entonces, se traduce o como un perfecto activo o como un perfecto pasivo. Aquí fuimos, ¿sí? Provecti. Creo que es a lanzados, ¿eh? Fuimos, Entonces, por ejemplo, sí, sí. en la oración que decía Plató, ¿cómo se llama? Mortus est. Platón, mortus est, Ajá, se traduce como Platón se murió. sí, murió. Sí. Déjame ver dónde está la de Plato. Ay, ya no la encuentro, Miguel. Está en esta, ¿verdad? Acá está, mortus est. Sí, y fíjate, entonces aquí ya la puedes traducir, está muy fácil. ¿Qué significa? ¿Cómo está completa la oración junto a su subordinada? Como Platón se murió cuando mientras escribía. Mientras escribía o mientras escribió. Sí. Voy a ponerlo aquí abajo. Platón murió mientras. Aquí ya entra esa cuestión que solita el verbo escribo se traduce como mientras escribe, pero por consecución de tiempos se traduce como por el significado del dum como imperfecto, mientras escribía, ¿no? Entonces murió mientras escribía. Sí. Entonces mucho cuidado cuando encuentren ustedes una oración con verbo ser, Elvia, hay que vigilar, hay que verificar que el verbo sea el verbo ser o que esté precedido de un participio perfecto. ¿Qué forma tienen los participios perfectos? Acuérdense, la terminación tus, ta, tum, o la terminación sus, sa, sum. En ese sus, sa, sum incluyo los que llevan X, sus, sa, sum, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Yo creo que este es algo que nos puede quedar muy, muy claro, ¿no? El que pensemos en la posibilidad de distinguir si realmente vamos a tener una oración copulativa o vamos a tener una oración que tiene un verbo en perfecto activo o pasivo, porque bien se puede traducir como activo o como pasivo, ¿no? Entonces aquí es abrazó, ¿sí? El verbo significa abrazó. ¿Quién abrazó? Aquí entonces, ¿quién abrazó? ¿Cuál es el sujeto, Fer? Somnus, Somnus. Entonces, ¿cómo traduzco ahí? como el sueño me abrazó. Eso. El sueño me abrazó. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Y qué dice acá? Disquesi. Es separar. Ajá. Cuando me separé o cuando me fui, ¿ah? Está en primera persona, igual que el tuli acá. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando fui, ¿a dónde? A la habitación. A la habitación o al cuarto. Cuando fui a la habitación, cuando me fui al cuarto, el sueño me abrazó. Luego me quedé dormida. Acá, fíjense muy bien, cuando tengan aquí su cuadro de los perfectos, acuérdense, o tienen justamente esta forma radical de perfecto con sus marcas, con su morfema de tiempo, modo y sus desinencias personales, o tienen como auxiliar el verbo ser, y ahora hay que verificar si la construcción tiene antes, está auxiliando a un participio perfecto, solo en casos nominativos, en singular y en plural, ¿eh? Si está antes de él, del verbo ser, un participio perfecto, o después.
no exclusivamente tiene que ir antes, va a estar junto. Ahora, ¿qué pasa en poesía? Que en poesía puede estar incluso separado por varias palabras, ¿no? Incluso en un verso puede estar el verbo ser y en otro verso puede estar el participio perfecto. Pero bueno, ya la traducción de poesía es otra cosa, ¿no? Nosotros pensamos en traducción de prosa, va a estar generalmente ahí juntito, antes o después, ¿vale? Antes o después. Muy bien. Entonces ya quedó esta traducción. A ver, vamos a ver. Vamos a traducir. ¿Cuál es la oración principal en la siguiente, Miguel? Perdón, es que no puedo ver la oración porque como está muy chiquita la pantalla del teléfono, ok, me no tapa. te preocupes. La leo. A ver, espérame. Estás en el teléfono. Sí, bueno, nada más veo un pedazo de la oración, un pedacito de la oración. A ver ahí. Ahí está. Ubi. A ver. Ubi sumus provecti in altum mare, capiunt predones navem. Capiunt. Ándale. Bien. ¿Cómo sé que capiunt es el verbo principal? Porque está conjugado. Y también el sumus provecti ya está conjugado. Ya, porque ese tiene una conjunción al inicio. Ándale, por la conjunción. ¿Vale? Entonces, capiunt. ¿Quién es el sujeto en capiunt, de capiunt? ¿Está implícito? No. ¿Cómo termina la oración después de capiunt? Es que, perdón, Miguel, porque no estás viendo muy bien. Dice, praedones navem. Praedones, capiunt, praedones navem. Pradones. Praedones, ajá. Praedones. Praedones. Praedo, praedonis. Te lo voy a escribir, Miguel. Aquí. El enunciado. Predo, praedo, praedonis. ¿Ya te fijaste cómo va a ser el sujeto? De nuevo aquí, Elvia. Yo tendría que buscar, fíjate muy bien, ahí va Elvia, tengo que buscar la raíz. Fíjate bien, Elvia. Sí. Va. Yo creo que también podríamos, no, van a ver, sí los voy a invitar a ese curso. Hasta la idea la voy a invitar. 384. No sé si anda por ahí la idea todavía o ya sé. Sí, sigo aquí. De hecho, yo iba a contestar por mensaje, pero dije, bueno, me habló. Ahorita. Ay, te voy a acusar con mi jefa y le voy a decir, ¿y qué hacemos con los alumnos que nada más estuvieron en la última clase? Fíjate, Nada. dice praedonis. Entonces praedones, tengo que quitarle la en la oración. Si me voy a la oración, Elvia, tendría que quitar la la terminación es. ¿Ya te fijaste? Entonces busco praedon, busco praedon, pero ninguna palabra va a terminar latina, sí, Carmen, sí. Praedon, voy a buscar praedon, ¿vale? Fíjate muy bien. Más bien viene praedo. O predo. Ahí está. Raíces, Elvia. Acá está. Predo, praedo, praedonis. Ahí está, Miguel. Ladrón, salteador, saqueador, pirata, corsario. Y hasta ahí, Elvia, porque entonces aquí omites lo que está entre paréntesis. Esto que está entre paréntesis, Elvia, son ejemplos. Por ejemplo, va a quedar praedo religionum. Entonces es el ladrón de objetos religiosos. ¿Ya te fijaste? No significa ladrón de objetos religiosos. Ese es el ejemplo. Predo religionum.
¿Ya te Ok. fijaste? Entonces, siempre Sí. lo que está fuera de los paréntesis, ¿vale? Entonces, Sí. ¿qué dice la oración principal? Va a decir, Miguel, praedones capiunt navem. Los ladrones se apoderaron de una nave. Ajá, se apoderaron de la Tomaron nave. una nave. Tomaron, exacto, tomaron la nave, se apoderaron, está bien la traducción, se apoderaron de la nave. Cuando, entonces, ¿cuándo qué? Aquí viene tu Perdón, es que oración. no alcanzo a leer. No te preocupes, Miguel, yo te ayudo. Entonces, aquí voy a tener el ubi. Aquí voy a tener un ubi, ¿no? ¿Cuándo qué? Aquí tengo mi oración principal. Cuando. Y después tengo mi oración principal. Los ladrones se apoderaron de la nave, ¿no? Ahora voy con la oración subordinada circunstancial. ¿Cuándo qué? Pero fíjense acá ahora. Aquí yo tengo que no hay un sujeto. ¿Por qué no va a haber un sujeto? Está implícito. ¿Y cómo sabemos que está implícito? Porque, fíjate bien, Miguel, voy a hacer en grande el verbo para que veas en qué persona está. Fíjate muy bien. Dice mi verbo. Dice mi verbo, Miguel. Sumus provecti. ¿Te fijaste? Sumus provecti. Entonces, ¿en qué persona está el sumus? En primera plural. Plural. Entonces, cuando está generalmente en primera persona del plural un verbo, sobreentiende al sujeto. Hace el sujeto, entonces, pronominal, que es nosotros. Entonces podemos decir cuando nosotros. Entonces, provecti, sumus provecti. Me voy al provect. No, dejo el auxiliar, Elvia, y me voy al provect. Busco provect en el diccionario. Vamos a buscarlo acá para todos. ¿Ah? Ay, quién sabe dónde estoy. Ay, STV. Provectus. No, aquí no está. Hice uno que no. Debe estar de este lado. Aquí está. Provectus, provecta, provectum. Viene de, es el participio perfecto, aquí me dice el diccionario de proveo. Pero me dice que provectus significa adelantado, avanzado. Entonces aquí puedo sacar el significado mismo del verbo proveo, que significa adelantar, avanzar. Entonces, ¿cómo traducir? Si significa avanzar, ¿cómo traduciría el sumus provecti, Miguel? Si proveo significa, ajá, es un pasado, Cuando cuando decimos. avanzado. Cuando avanzamos. ¿Sí, Miguel? Cuando avanzamos. Acuérdate que se va a traducir como perfecto, pretérito perfecto, sea en voz activa o en voz pasiva. Entonces, cuando avanzamos o cuando navegamos, puedo cambiarlo a navegamos. ¿Por qué? Porque el circunstancial dice in altum mare, en alta mar. Cuando navegamos en alta mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando navegamos en alta mar? Entonces, los ladrones se apoderaron de la nave. Cuando nosotros, voy a escribirlo acá para que se quede. Luego ves la grabación, Miguel, para que lo veas con mayor calma. Navegamos en alta mar. Los ladrones se apoderaron de la nave. Y ahí quedó. Ay,
está agotando la batería. ¿Sí, Elvia? Sí, Miguel. nada más una duda. Sí, sí, Elvia, querida. Mira, en el diccionario, después de ver el verbo. significado del verbo, sí, en el, Lo veo. después de que dice avanzamos y luego dice, pero ahí dice tiempo, edad. Ajá. Eso no refiere a adelantado, avanzado, solo en edad, sino No. como O sea, tal un verbo avanzado. puede ser adelantado o avanzado en cuanto que estás más adelante que otro de lugar, pero Ajá. también aquí te agrega un significador entre corchetes. Acuérdate que entre Sí, paréntesis eso. generalmente agrega ejemplos, pero acá Sí. entre corchetes te da significados específicos. O sea, puede ser avanzado físicamente, o sea, en cuanto a que te mueves Al lugar. de lugar, o Ajá. en cuanto a la edad, dice acá de tiempo o de edad, sobre todo de edad, o sea, más viejo. Un provectus Sí. es un avanzado en cuanto a la edad, por lo tanto, es quizá un sinónimo de decir senex, un viejo. Ajá, ajá. ¿Sí, Elvia? Y ahí va, depende, o sea, lo puedo utilizar, depende del contexto. Todo depende del contexto. Ahora, ¿qué Okay. es el contexto? Acuérdate que el contexto requiere, tiene que ver con que, como estamos en el verbo, el contexto va a depender de qué, porque aquí dice, somos avanzados, navegamos, aquí ¿por qué lo cambié a navegamos? ¿Por qué decidí cambiarlo a navegamos? Porque el objeto, el complemento circunstancial que tienes acá, refiere a la navegación, refiere al mar. Sí. ¿Ya te fijaste? Por Sí, eso nos sí. atrevemos a traducirlo como navegamos. O si quieres es cuando nosotros avanzamos en alta mar. Claro, avanzar en alta mar es navegar. Sí, sí. Pero imagínate que en esta oración no estuviera esto, in altum mare. Pues ahí sí bien me hubiera podido decir, bueno, la nave aquí también me hace pensar Sí, que es alta mar, que es el mar, pues. claro. Pero Sí. imagínate que nada más dijera sumus provecti. Si nada más hubiera dicho sumus provecti, sí, esto lo puedes traducir como avanzamos o como envejecemos, envejecimos. Ajá. Ok, sí. ¿Sí? En cuanto Sí. a la edad también, ¿no? Sí. Yo me adelanté en edad a Fer, Ujú, ujú. ¿sí? Ahí sí, Sí. pero aquí no puedo traducir, Ok. o sea, tú y yo nos adelantamos en edad a Fer, pero aquí no Sí. podríamos decir, Elvia, aquí no se traduce como nos adelantamos en edad, sí es No. avanzamos. ¿Por qué? Porque el contexto implica desde el objeto directo, el complemento circunstancial, y si lo tienes al revés, o sea, si el problema es traducir un sujeto, traducir un... ¿Qué palabra elegir para el sujeto, para el objeto directo? Te vas al verbo. O sea, el contexto aquí sintácticamente se va a circunscribir ¿a qué? Al verbo y a sus elementos sintácticos. Y se acabó. ¿Sí, Elvia? Ajá. A Ok, eso sí. acuérdate, y quiero cerrar con esto el cursito. Nos vamos a seguir viendo. Nos debemos, no, la pandemia y el paro nos debe mucho esta generación. Los voy a seguir invitando a esto, pero el contexto aquí, a esto que te estoy diciendo ahora, que todo se va a circunscribir al significado del verbo y a sus elementos, esto se le llama, acuérdate, argumentación verbal. O sea, tiene que ver con las realizaciones de los verbos. Sí. Y nada más, porque luego de pronto cuando te dicen, es por el contexto, pues uno se va a pensar que a lo mejor tengo que saber quién es el autor de este texto, en qué obra está, en qué tiempo. No, bueno, ese es otro tipo de contexto. Pero aquí hablamos de contextos en cuanto a las realizaciones verbales, en cuanto a la sintaxis. ¿Sí, Elvia? Sí. Si te dicen, diga el contexto de la obra, bueno, sí, ahí es otra cuestión histórica. Ajá. Sí, está bien. Ok, entonces muchachos, yo, miren, déjenme dejar de grabar esto.